Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues agradecer la amabilidad de que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de interés y de igual forma con invitados especiales que después del doctor Balcácer y Javier dar las buenas noches, pues lo presentaremos. Buenas noches, Guillermo, buenas noches, Nelson, buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un invitado de lujo, amigo, muy querido, que próximamente o más adelante le vamos a informar. Así que bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, Guillermo. Buenas noches al país, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevándole las últimas informaciones del día. Y como siempre, pues tratamos de ser lo más imparcial que nuestras pasiones políticas así nos lo permitan. Guillermo, la oportunidad, como siempre, de que presente. Muy bien, pues tenemos la oportunidad de tener una vez más al profesor Cándido Mercedes, sociólogo, una persona con quien tenemos el gusto siempre de compartir esos sabios conocimientos en lo que respecta a la rama del saber de su profesión. Buenas noches y bienvenido nuevamente, maestro. Muy buenas noches, encantado de compartir con ustedes nuevamente. El encanto es nuestro, maestro, y vamos de inmediato a entrar en materia. Hemos visto recientemente artículos suyos publicados en diferentes medios respecto al análisis político, diríamos, en lo que tiene que ver con el padrón electoral que conforman los partidos del sistema y otros temas que más adelante vamos a ir desarrollando. Nos gustaría que empezáramos con este artículo que usted publicó recientemente, el padrón de los partidos y el necesario ejercicio ético y político, ya que hay mucho cuestionamiento en la parte ética cuando se dice que hay más votantes en los padrones de los partidos políticos que los electores realmente que hay a través de la Junta Central Electoral. Cuéntenos. Muy bien. El 10 de agosto, la Oficina Nacional de Estadística finalmente hizo los resultados preliminares del censo y arrojó que en República Dominicana hay 10.760.082 dominicanos y dominicanas viviendo en el territorio. A esos 10.760.000, tú tienes que sacar todos los que tienen entre un día de nacido y 17 años. ¿Por qué? Porque no son ciudadanos todavía ni ciudadanas. Ciudadanos, según la Constitución, son aquellos que tienen 18 años o más. Eso viene siendo 2.400.000. Entonces te quedan más o menos el padrón, finalmente el padrón de la Junta, que al 2 de junio, oigan eso, al 2 de junio, cuando hizo la proclama de la pre-campaña, dijo que habían 8.075.042 en el padrón. Al 2 de junio, el padrón. El padrón va a terminar con 8.400.000 para mayo del 2024. Ahora bien, cuando tú analizas los partidos, son 34 partidos y 8 movimientos reconocidos oficialmente por la Junta. Pero veamos 4 partidos nada más. El PRM te dice que tiene 3.086.142. 3 millones. PLD te dice que tiene 2.177.000. Fuerza del Pueblo, 2.030.140. Y el PRM, 280.000. Cuando tú sumas esos 4. El PRM o PRSC. PRD. Correcto. Eso te da 7.543.000. Para los otros. El 93% del padrón. Y te faltan 30 partidos y 8 movimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que los partidos políticos han seguido con la misma práctica de los años 60, 70, que sí hubo problemas en la sociedad dominicana, porque a veces tú no tenías el padrón de los partidos, te lo daban un día antes y en algunos momentos los padrones los
trastocaban los que estaban en el poder. Hoy en día eso es imposible. Y además se ha demostrado que Javier puede tener 20,000 militantes en su partido y ganar unas elecciones, porque el problema no es que tú tengas 2 o 3 millones en tu padrón, el problema es la capacidad que tengan los actores afiliados a tu partido para movilizar a toda esa gente alrededor de tu proyecto y de tus propuestas, de tus ideas. ¿Qué demostró el PLD en el 96? El PLD era el partido más pequeño de lo que podían competir. ¿Cuánto eran? No llegaban a 20,000 militantes. El PLD no llegaba a 20,000. Era por comité de base, acuérdense. Comité intermedio. 18,000 era que había. Y en el 96 el PLD saca 37% en la primera vuelta y luego en la segunda vuelta con el apoyo de Balaguer que logra el 51%. O sea que el hecho de que tú digas que tienes 2 millones, 3 millones, no necesariamente posibilita, porque la gente sabe que es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Una mentira. Y es la falta de adesentamiento de la vida pública, política de República Dominicana. Porque todas las encuestas te dicen que inscrito en República Dominicana en los partidos no pasa de un 30%. Y realmente es así. Y lo dice el Latinobarómetro también. Y lo dicen las encuestas como Galo, como Marsh Payne, que la última vez sacó esos datos, esos hallazgos. Entonces, ya tienen que dejar esa cultura política del engaño, de la mentira, de la manipulación, de la posverdad. El hecho de que un partido diga que tiene 500,000 y el otro diga 400,000 no significa que el que tiene 500,000 necesariamente va a ganar. Eso es mentira. Eso es la capacidad que tengan los militantes para vender sus ideas, su proyecto, toda la estrategia de marketing y todo. Lo mismo que siguen violando la ley. Por ejemplo, la 3318, si usted ve el artículo 38, usted mismo, búsquelo. ¿Qué dice? Que los partidos políticos tienen que invertir el 10% mínimo en educación, en formación y capacitación. Y no lo hacen. Escuela de formación política. En la formación política. Y no lo hacen. Y dice que solamente en el periodo ya electoral puede reducirse esa capacidad. ¿Ven? Y ese es del dinero que le damos los contribuyentes, el pueblo dominicano. Entonces, ustedes como medios, porque la gente se le olvida, la gente cree que nada más cuando uno habla de sociedad civil, FINJUS o participación ciudadana. Sociedad civil es toda organización no pública. Los medios de comunicación, las iglesias, las universidades, rehabilitación de, no es inválido que se llama ya, ¿verdad? Tiene un nombre más. Personas con discapacidad. Exacto. Eso es sociedad civil. Como decía una señora, sociedad civil es el pueblo organizado, que no está en la esfera pública. Entonces nosotros tenemos que empujar a fin de que los partidos políticos, que son los que representan en el Estado a la sociedad, hagan las cosas como Dios manda. Que no tenga que ver un ente regulador y tenga que decirle, hey, porque al mismo tiempo los partidos, ¿usted sabe lo que hace? Usted que es abogado, hacen las leyes, las hacen con prohibiciones, pero no con sanciones. ¿Y qué ocurre? Que los seres humanos actuamos cónsono con la ley por 3 cosas. O por convicción y responsabilidad, pero también la mayor es por las consecuencias que genera esa prohibición. Todo en la vida es así. Todo en la vida. O si no, ya yo hubiese matado muchísima gente, por decirlo así, pero las consecuencias de que yo no quiero caer preso, ¿me entiendes? Entonces hace que tú reflexiones y todo eso. Pero usted no cree, don Cándido, que los partidos están conscientes de que quienes votan a la hora de es un 35 a un 40% de la población cuando más votan. No. República Dominicana es uno de los países que más va a las urnas a votar. Ronda el 70%. No, siempre la atención es entre... Bueno, hubo un 45% de atención. Pero acuérdese que fue un periodo especial, estábamos en COVID, el país estaba cerrado. Y fuimos el primer país del mundo que abrimos a elecciones nacionales. O sea que ese momento no lo podemos tomar como parámetro, como referencia, porque fue atípico. Ahora,
Cándido, pero en República Dominicana deberíamos de tener, así como hablamos de responsabilidad ciudadana, que somos ciudadanos, sin embargo, no nos comportamos como ciudadanos. Por ejemplo, el caso chileno. El caso chileno te manda a buscar en un momento determinado si tú no cumples y ni vas a, a ejercer tu sufragio como tu deber ciudadano. Sí, no, lo que ocurre es que en Chile, antes de las elecciones, tú te inscribes. Y te que van tú a vas a buscar. votar. Bueno, ya ahí sí, porque tú hiciste un acto de responsabilidad y de compromiso. Claro. Aquí, conforme los partidos políticos se vayan adecentando, la gente va a tener más militantes. Pero aún así, República Dominicana es de los países que más vota. 70% promedio. Siempre. Fue ahora en el 2020 por esa situación. Pero también hay una crisis, porque acuérdense, aquí hubo un señor que sacó 36 cédulas para venderla, 1 o 2 días antes de las elecciones, la venden y se paran en las esquinas. ¿Quién le da más? Yo no he votado y se la compran. Incluso alrededor de los colegios electorales y de las mesas electorales hay partidos políticos donde compran a la gente, donde la compran. Yo lo he visto como observador electoral. Cuando saben que una persona no corresponde a su organización. Y pues, llegué a ver cómo inactiva. un militante de X o Y partido iba con el que iba a votar. Y de lejos él se daba cuenta. También. Y entonces le hacía señas al tigre que daba los cuartos. Y asumen también que tienen alguna condición especial que no pueden votar sin tenerla. Sin tenerla. Así es. Maestro, con la anuencia suya, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con el profesor Cándido Mercedes. Muy bien, continuamos en este su programa de 3 puntos, pero antes de ello vamos a brindar con los sabrosos jugos Rica, donde la calidad se impone en una marca que ha hecho tradición en la República Dominicana y la región, porque no solo acá. Ahí tenemos una gran variedad de jugos en tamaños y sabores, de igual forma también tenemos otros productos como el yogur, en tamaños y sabores una gran variedad, el agua de coco, la compota, las mantequillas, los quesos, toda una gama de productos con una calidad insuperable, rica a su salud. Bueno, continuamos acá entonces con el maestro Cándido Mercedes. Maestro, usted tenía algo. Yo quería decirle pendiente. algo Adelante. y que él lo vea, porque a mí me gusta que ustedes comprueben. Sí. Miren, otra cosa, aparte del padrón, que los partidos lo sobredimensionan, incluso he hablado con actores políticos partidarios y fuera de cámara te reconocen que es verdad, que los padrones de ellos no son Confiable. sincerizados, que no son realistas. Incluso de esos 4 partidos que acabo de decir. Pero hay algo que también ustedes tienen que resaltar. Que ahora van a venir muchas encuestas ahora. Encuestadoras, firmas encuestadoras. La ley 2023, en su artículo 212 hasta el 216, habla de las encuestas. Encuestas y sondeo electoral. Exacto. Léase el primero del 212 para que yo Las vea. encuestas y el sondeo electoral son las actividades que se despliegan para conocer la opinión o preferencia de un conjunto de personas seleccionadas al azar mediante el procedimiento de muestreo, a las que se le formulan preguntas sobre determinados candidatos, organizaciones políticas o situaciones electorales. Ya, el Ya, 212. ok, está el 213, 214, 215. ¿Qué ocurre? Que todas esas empresas, porque son empresas, tienen que estar registradas en la Junta. Sí, en la Junta. Con los accionistas, la dirección, todo. Y ya yo he visto empresas, firmas encuestadoras, que tú la ves, me pongo a hacer la tarea exhaustiva y no tienen dirección ni nada. Entonces, ¿qué tienen que hacer los medios? Los medios no pueden divulgar. No deberían divulgar. Sondeos, estudios de opinión de empresas que no estén registradas. ¿Por qué? Porque son empresas fantasmas. ¿Para qué? Para servir de plataforma propagandística, sabiendo que lo que están diciendo es mentira.
¿Qué ocurre en otros países? Ahí no hay sanción. Los partidos, el Congreso, lo que hicieron esa ley, pusieron eso, pero ahí no hay sanción. En otros países, inhabilitan la empresa. A los socios. La firma encuestadora, inhabilitan esa empresa. Multan al medio de comunicación que divulgó ese estudio de opinión. Que no está legal. Que no está legal. Pero aquí no. ¿Cómo los partidos políticos hicieron esa ley 3318 que duró 20 años allá moviéndose en el Congreso? Y finalmente, fíjense que ellos pusieron algo que no existe en ninguna parte del mundo. Pre-campaña. Incluso llegaron a poner periodo previo de pre-campaña. Claro. ¿Por qué? Porque la sociedad le estaba exigiendo que no duráramos 4 años en campaña. Entonces, hoy en día, con pre-campaña y campaña, República Dominicana legalmente duran 10 meses y 15 días. En todos los países de América Latina, el país que más dura es 120 días. Aquí duramos 10 meses y 15 días legal. ¿Te lo dijo bien? Legal. ¿Me entiendes? No legítimo. Me gustaría oír su opinión. Si mal mi memoria no recuerda, anterior habían facilidades para que se hicieran ciertos fraudes electorales porque se podían poner los llamados y famosos palitos. Creo que las elecciones pasadas fue todo digital. Tengo entendido que hubo una variación de nuevo y se van a utilizar los lápices para enviar esos datos a la Junta y que eso puede traer un atraso de nuevo a lo que es la situación electoral. No, mire, acuérdense que, me gustaría que usted aclarara que con eso. el fracaso de las elecciones municipales de febrero del 2020, entonces nos fuimos a lo manual. Sí, a lo palito. Ahora bien, ¿qué de bueno tuvo estas primarias del PRM? Que como fue la Junta que arbitró, gerenció todo el proceso, acuérdense que fue 1.026.000 votos emitidos que logró el PRM. 1.026.000 votos emitidos. Qué extraordinario ese ejercicio de la Junta, que eso le ha servido de qué? De plan piloto. ¿Qué ocurrió ahí? Ahí se puso en funcionamiento la digitalización, que quedó exacto, el escrutinio, que también es otro aparato, y el escaneo, que es otro aparato, que se van a trabajar con los tres. ¿Qué de bueno tiene? Que eso la Junta tiene un plan, y entonces todos los medios tienen acceso de cómo va variando el conteo de los votos. Ya a las 2 horas, a las 3 horas del cierre, ya nosotros los dominicanos sabemos ya qué pasó. Pero que no sea, don Cándido. No va a haber. Perdóneme, que usted diga a las 3 de la tarde, después de 5 horas de votación, que según un arqueo hecho, habrán votado 300.000 y que de un pronto en hora y media se ha llegado a 1.200.000. No hay un algoritmo, ¿a usted se refiere? No, yo me refiero que el PRM a las 3 de la tarde emitió un comunicado, vamos a decir, diciendo que según 900 y tantas mesas que habían sido valoradas, estudiadas, no tengo el término ahora, arqueadas, habían votado cerca de 300 y pico de mil. Y entonces a las 5, cuando se fue a contar, habían votado 1 millón y pico. Es como que eso no es entendible. No. Para los mismos PRMistas fue una sorpresa que fueran tanta gente a votar. Para parte de los directivos. Acuérdense que ellos habían dicho en principio que esperaban que votaran 300, 400.000 gente. Pero la verdad es que 2 días antes se fajaron y llevaron gente a votar. Ese es número 1. Número 2, yo tengo confianza de que fue 1.026.000, porque acuérdense que la Junta Central Electoral, por boca del presidente de la Junta, emitió el boletín cero. Y trabajaron 48.000 miembros de la Junta Central Electoral en eso. Señores, estamos hablando que más del 70% de la mesa y colegios electorales estaban abiertos. ¿Qué ocurre con los partidos políticos? Esa es la crisis de la decencia política, de la ética. La mayoría de los partidos políticos grandes, cuando hay competencia interna, están compitiendo los tres del mismo partido. La cúpula de los partidos le dicen a ustedes, vamos a comenzar con un colchón.
de 400,000. Y usted sabe que es un colchón de 400,000. Y eso luego se divide proporcionalmente a lo que realmente sacaron. ¿Para qué? Para darle una sensación de que votaron más de lo que realmente votaron. Y eso, entre comillas, generar un impacto, dique en la sociedad, que ya no se engaña, porque este mundo de la horizontalidad de las redes y la comunicación es demasiado veloz. Entonces, en estos momentos yo le puedo decir y comprometer mis palabras de que ese 1.026.000 fueron reales, porque fue la Junta que lo arbitró. Profesor, y la Junta no podía darse el lujo Ahora, de poner profesor, un colchón. ¿cómo se puede trabajar en lo que es, tomando como referencia el título de su artículo, la parte ética de los partidos políticos, lo que tiene que ver con ese padrón, para que la Junta pueda tener una mayor supervisión y control a nivel de los sistemas informáticos, de la tecnología, y que los padrones sean reales? Mire, eso es nosotros la sociedad empujando. Con eso que estamos diciendo nosotros, los medios y escribiendo, ya hay actores políticos de primer orden de los partidos políticos que me han reconocido que es verdad, que eso hay que cambiarlo. Eddie Olivares estuvo en un programa de televisión y reconoció que los padrones de los partidos no eran reales, no son realistas. O sea, ellos saben que lo abultan. Pero eso es parte de la cultura política de la trampa. De ellos mismos se hacen trampa. Fíjense, yo le he dicho a la gente, esa primaria interna no debería ser la Junta que la supervise. Pero ¿qué pasa? Que los actores políticos internos ellos mismos no se tienen confianza y tienen que buscar un árbitro externo porque se engañan ellos mismos. No hay democracia interna. Además de engañarse, ya usted sabe las consecuencias que vienen de ese engaño. Todavía si los partidos políticos hubiesen dirigido su proceso ellos mismos, no se saben los resultados todavía y de igual forma también los actos violentos. Y protestan. Claro. Protestan. Ahora, Cándido. Hasta perdiendo. Hay gente que pierde cuando el otro le llevó 20 puntos y protesta porque fue interno. ¿Me entiende? Es como ahora, por ejemplo. Cuando usted mira, lo que ocurre es que la política se convirtió de más en más negocio. Y yo insisto que la política es hasta más bella que la filosofía. Porque es verdad que la filosofía es para reflexionar, para pensar sobre los hechos de los seres humanos. Pero la política es la ciencia, que al mismo tiempo que ciencia es arte, pero es para tú elevar las condiciones materiales de existencia, materiales y espirituales de una sociedad, para construir políticas públicas, no es para tú servirte. Claro. Y ahí es que está la grandeza. Como dice Pepe Mujica, si tú quieres ser rico y empresario, no te vayas a la política, vete a ser empresario, que no es nada malo ser rico y millonario siendo empresario. Está la división del trabajo y está la pasión. Warren Buffett tiene 94 años y todavía compra empresas quebradas y la reflota. Para él eso es la pasión más grande. Así es. ¿Está bien? Así es. Y entonces cada quien tiene. Entonces, el adecentar esa vida política va a generar que cada día más ellos actúen consono con la base legal y con lo que la sociedad aspira. Eso Bien. es lo que queremos. Maestro, con la anuencia suya, nuevamente vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos con el profesor Cándido Mercedes. Muy bien, continuamos con el profesor Cándido Mercedes. Profesor, hay una situación también que las personas se han preguntado, se han cuestionado mucho con la metodología de las encuestas en los partidos políticos, que se dice que no es un tanto 100% o tanto confiable para elegir a los candidatos en las diferentes demarcaciones. Lo que yo no estuve de acuerdo es que en la ley, porque la ley lo contempla, las modalidades que los partidos políticos tienen para elegir a sus candidatos. Están las primarias, abiertas o cerradas, están las convenciones, están las asambleas. Están las encuestas. Y están las encuestas. ¿Qué ocurre con las encuestas? ¿Qué es lo que ha llevado a que la gente publique las vallas? Si tú dices que por encuesta, donde tú tienes supuestamente 2 millones o 3 millones de militantes, hay militantes que nadie lo conoce. Entonces tú tienes que hacer vallas porque vienen las encuestas y tú vas a perder,
porque nadie te conoce. Antes los partidos hacían reuniones semanales, mensuales, quincenales, eran militantes de verdad. Ahora los partidos, los miembros no se ven ni se conocen. Para que ustedes entiendan cómo nos hemos ido degradando en términos de militancia. Antes la sociedad dominicana, el 60, 70% de la gente simpatizaba o era militante de un partido. Hoy no pasa de 30, para que ustedes vean cómo ha ido disminuyendo. Ahora, Cándido, Entonces, hay un detalle. El PRM fue el partido que organizó las últimas primarias, que fue la semana pasada, la antepasada, que fue un éxito. Participaron 1.028.000 personas, que es un éxito. ¿Cómo los candidatos del Gran Santo Domingo, ojo, que es el sitio más poblado del país, no llega ninguno a pasar de 28.000 votos? eso es Por ejemplo, sí. tú tienes el Santo Domingo Este, 28, Y el oeste, exacto. el oeste, que son la gente Que son grandísimos. grandísimos. Entonces tú dices, oye, ¿qué pasó con los votos? ¿Qué es lo que está pasando aquí que no me están cuadrando los números? Hay mucha lectura ahí. Pero déjame terminar con Guillermo, que no lo respondí. Mire, cuando una encuesta se hace técnicamente bien diseñada, con preguntas consistentes, bien elaboradas, y tú tienes un margen de error de 3, 4%, te da casi siempre. Ahora bien, si esa encuesta se pasa del margen de error establecido por ti, está sesgada y tiene que anularla porque no está respondiendo al universo realmente. Por ejemplo, yo hice un estudio el 2020 y todas las firmas encuestadoras las fui registrando. Y luego la comparé con los resultados de las elecciones, que así es que se contrasta. Luego, hay empresas que se pasaron un 50% del promedio de su margen de error. Y las estamos visibilizando para que, porque hay empresas que surgen, porque ahora es periodo de zafra. Claro. ¿Pero por qué se equivocan? Porque no tienen los mecanismos técnicos y la competencia. No, ahí viene el espíritu ético, la decencia. La compra. Porque viene un partido político o viene Cándido Mercedes y le dice, Guillermo, mira, aquí tiene, di que yo tengo tanto. Y eso sale hasta en portada falsa. En una sociedad donde tenemos un promedio de escolaridad de 6º grado, donde la gente no oye, no lee, donde la gente cree que todo lo que sale en los periódicos y en televisión es verdad, entonces eso tiene un impacto. No en usted, ni en usted, ni en usted, ni en mí, pero en una franja muy alta de la sociedad dominicana, eso juega un papel. Cándido. Por eso tenemos que visibilizar esas firmas encuestadoras. Y yo lo voy a hacer a partir de este mes. Ahí viene Galo ya, ahí viene Mark Spain y 2 más. Entonces Cándido la va registrando. Hasta el 19 de mayo, que son las elecciones presidenciales. Y entonces mírenlo aquí, lo que dijeron las firmas y miren lo que salió. No tengo que decir, juez, no más palabras. Así es. ¿Cuáles se desviaron? ¿Por qué se desvían tan grandes? Pues tú te puedes decir que tu margen de error es 3, 4% y pasase a un 5, un 6. Pero más de 10, ya ahí fue que no. Un 50. Es un 50. Un promedio, alguna de 15 promedio. O sea, es un desastre. Y yo quería responder algo que él no me llegó a preguntar sobre el poder y liderazgo. No, pero es que voy para allá. Lo que pasa es que tiene una pregunta de Javier. La pregunta de la participación de los ganadores de Gran Santo Domingo, que es la población más grande del país, ¿por qué fue tan pírrica? Acuérdate que las elecciones municipales no son tan atractivas para el seno de la sociedad dominicana. Tú verás que ahora cuando hayan elecciones en febrero, te vota un 30, un 40%. No así las presidenciales. Qué bien que usted haya expresado eso. Uno. A mí lo que me hubiese gustado saber para contrastarlo es cómo fue las elecciones a nivel presidencial en esos municipios. Porque no nos han dado cuánto sacó Guido, cuánto sacó el presidente Abinader, cuánto sacó. ¿En esos municipios? No, nunca nos los dieron, nos dieron el global. ¿Se entendió? Sí. Y yo como sociólogo voy a hacer mi tarea.
Porque puede ser que allá votaron 150,000, pero a nivel presidencial, sin embargo, a nivel municipal. La cantidad que llega ahí. Don Cándido, qué bueno que usted haya dicho Es como, eso. déjeme decir, es como la gente no se ha fijado. En ese 1.026.000 votos, 1.026.000 votos emitidos, pero votos válidos fueron 986.000. Ahí hay 15.000 votos de varias marcas. O sea, cuando tú no... Rayado. Rayado, de varias. Y hay 42.000 votos en blanco. Es una lectura también. Mire, Eso te está diciendo que hay gente que fue a votar, pero no se sentía representado Por ninguno. por ninguno, ni siquiera con el presidente. yo quiero dos preguntas en una. Usted habló de que la gente no se siente estimulado a la hora de votar por los asuntos municipales. Yo quiero que alguien me diga a mí si los directivos de un partido que quieren y deben tener la voluntad de hacer ver que ese partido tiene una buena masa electoral, no se sintieron estimulados a votar ahí. Me gustaría oír su opinión. Debo de esta sola pregunta. Si usted considera que las elecciones municipales, desde su punto de vista sociológico, van a tener el impacto necesario para impactar, valga la redundancia, con las elecciones presidenciales. Eso se ha querido vender, de que febrero impacta en Mayo. mayo. Hoy no impacta. No tiene ese peso. Eso creo yo. Aunque puede impactar desde el punto de vista en términos de arraigo y clientelismo. Porque, por ejemplo, si un partido en febrero, supóngase por decir algo, le saca de 157 municipios, le saca los 50 más grandes, eso quiere decir que va a tener más gente. Porque aquí nombran a la gente. Aquí existe todavía lo que se llama el despojo político. Pero Quítate tú para ponerme yo. Las presidenciales son individuales. Exacto. Entonces, supóngase que mañana usted gana la alcaldía del distrito, usted va a poner toda su gente de su partido, supóngase. Eso es lo que se estila en República Dominicana. Lamentablemente. Entonces ya usted va a tener ahí 20 o 30,000 gente que son suyos, que van a impactar mayor en mayo, porque van a estar trabajando para usted y su partido. Eso tiene un impacto. Pero no es 100% absoluto. Porque si hubiese sido así, acuérdese que el PLD en muchos casos tenía 3 nóminas. Tenía la nómina en el portal, pero no tenía la nómina de los CB. Y habían funcionarios de este país que tenían nómina de ellos. Hay que decirlo, denunciar. Nómina de ellos. Nómina donde Guillermo estaba cobrando, pero Guillermo no cobraba. Lo cobraban esos funcionarios. O sea que eso que el PLD tenía, supóngase, 650,000 empleos. No. Hubo una vez que Nuria Piera denunció la nómina de la Hoy Soy. La nómina oculta de la Hoy Soy era más alta en términos de dinero que la nómina que tenían en el portal. Alcácer. Y eso ellos creían que iban a ganar. Acuérdense que Danilo Medina dijo, con esta gente que están aquí yo gano. Después fue que reconoció que un partido dividido tan reciente no podía ganar. Don Cándido, usted es un hombre muy imparcial, a pesar de la preferencia que pueda tener. ¿Usted cree que un partido, cualquiera que sea, que esté perdiendo en este momento, esté desarticulando la dirección a nivel nacional, si usted coge hoy la escogencia de sus candidatos a diputados que van a llevar, a senadores que van a llevar, muchos de ellos que no van a poder poner un nombre en limpio, un partido que esté perdiendo el alcalde de Santo Domingo Este, el Oeste, los Alcarrizos, la de la capital no sabemos porque aquí no va a pasar nada de eso, que el Torito en Bonao no se sabe si va, que el senador de Baní no va. ¿Usted no cree que ese partido, eso tendrá que afectarle de alguna manera? Eso nos vamos a dar cuenta. Porque son dirigentes importantes, porque eran senadores y diputados y alcaldes. Eso nos vamos a dar cuenta a partir del 29 de octubre. Mire qué pasa. ¿Por qué el 29 de octubre? Oiga. Okay, En política, a veces
Se suma por un lado, se resta por el otro. Lo importante es barrer para adentro y que todo el mundo esté. Pero acuérdense, Andújar dijo que no, que él no se va de su partido. Andújar dijo que no. Pero le sumaron a Francisco Peña, que es un líder en ese lado. ¿Me entiendes? Más que él. Junior fue alcalde y le suma más que lo que era Cristian Encarnación. Y Manuel Jiménez, por el otro lado, dijo que no le gustó lo que le hicieron, pero que él se queda apoyando al presidente. Es muy difícil irse del poder. Porque el poder, pero eso no quiere decir que en las elecciones se va a votar por ese mismo. No, porque es que usted, el poder, en una sociedad tan clientelar como esta, el poder te llama y te dice, al final lo que importa es que yo esté en el poder, a ti te sale lo tuyo. Eso es lo que sale. Al final es eso. Y del otro lado no te va a salir nada. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando a mí me dijeron, Manuel Jiménez se va, yo dije, ahí mismo se cayó para siempre. Tú no puedes, en medio de una competencia, quedarte en cuarto lugar por lo que sea, porque había muchos intereses por el medio. Y también, señores, oigan lo que había. Cuando él ganó aquella vez, era él solo con otras fuerzas. El PRM no llevó a nadie, lo llevó a él, y Frente Amplio y todo el mundo lo llevó. Ok, ahora tú tienes a Bertico Santana, que ha sido 4 veces diputado. Del PRM, PRD histórico. Pero estaba allá, sacó 22. Tú tienes a Adán Peguero, que es el presidente del PRM allá. Cuestionado. Bueno, cuestionado, pero presidente del PRM. Pero el presidente está pidiendo que le limpien su nombre o que lo acusen. Pero está bien, está cuestionado, está claro. Pero está bien, presidente del PRM. Aquí lo fundamental es que no es el presidente de ese partido. Tú tienes a Dio Astacio, que había sido candidato. Fue candidato por el PQDC. No, fue candidato una vez también. Por el PQDC. Sí, por el PQDC. Y Dio Astacio también, acuérdate que trabaja. ¿A dónde trabajó Dio Astacio? Palacio. En el Palacio. O sea, tú tenías, eran 4 candidatos. Ahí lo que tú puedes decir, coño, pero un cuarto lugar, no el segundo. No es, ¿me entiendes? Le trancaron todo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que estaba todo. Entonces tú tienes un señor que llega, le dejan amarrado todos los contratos de la basura. Duró 2 años sin todo el problema de la basura. ¿Me siguen? Eso se quedó en el imaginario de los dominicanos de aquel lado. Entonces, lo que yo voy a hacer el ejercicio de ver cuánta gente votó a nivel presidencial allí y allí, para entonces uno correlacionarlo, porque como tú dices, nada más hubo alrededor de 70,000 votos de aquel lado. Así y es, es la zona profesor, más grande. Con la anuencia suya, vámonos a nuestra última pausa comercial. Municipio y de más inmediato regresamos con el profesor Cándido Mercedes. Líder, vamos a... Muy bien, vamos a entrar ya a nuestra última parte en su programa en 3 puntos con el profesor Cándido Mercedes. Profesor, ¿cuáles debilidades o oportunidades tendríamos para mejorar la ley 3318 y la 2023 en función del desarrollo de estos procesos internos y los externos que vamos a ver? Tan pronto pasen las elecciones, suponte el 2024, tenemos que abocarnos a hacer una ley de partido político, un código electoral en el que estén entrampadas los dos, más expedita, con más garra, con más consecuencias. Y ustedes han visto todo lo que se ha visto, como dijo el presidente de la Junta, nos hacen creer que somos los verdugos, pero nosotros somos los que tenemos que administrar el proceso, tenemos que regularlo y controlarlo, pero es a la luz de lo que dice la ley. No es que somos verdugos, es que tenemos que aplicar lo que dice la ley. Entonces los partidos políticos hicieron esas leyes, no fue la Junta que la hizo, no fue usted ni yo, fue los partidos políticos en el Congreso. Y después quieren ellos mismos violarla. Como yo digo, aquí la élite política se convierte en una especie de casta, donde las normas, las leyes, ellos no quieren cumplirlas. Quieren que los demás mortales la cumplan, pero ellos no. Y así una sociedad no avanza. Por eso hay una crisis de los partidos políticos. Pero ¿tú crees que
vamos a esperar el 24, a ver si sale un congreso tanto con más profesionalidad, porque estos congresos que tenemos y que nos gastamos, no hay nivel de ningún tipo y son la gente que hacen las leyes. Entonces, como sociedad tenemos que cuestionar. Ahora, con el proceso electoral venidero, ¿cómo tú ves el panorama general de todos los partidos políticos? ¿En qué sentido? ¿Cómo se va a quedar igual o va a cambiar? Estamos trabajando. Ahora cuando se definan los candidatos, se va a poner el perfil de todo para que la gente aprenda a votar por calidad. Claro. No es posible que el cuarto partido que más gente tenga sea el partido de los bancas de apuestas. Y yo le digo a la gente honestamente, nunca confíen como político en una gente que tiene una banca de apuestas. Cándido, no, porque no tiene sensibilidad social. Claro. El 98% de la gente que gasta los 23 mil millones de pesos que se juegan aquí anualmente, el 99% son pobres. Entonces tú estás sangrando a esa gente pobre y tú estás en el Congreso para construir política pública en favor de los pobres. No, nunca crean en un político que viene de origen clase media o de origen humilde y te ande en un Lamborghini. Nunca crean eso. No, Cándido. Ni nunca creen en un político que viene de clase media o media baja y te ande con un reloj de 100,000, 200,000 dólares. No tiene la sensibilidad social. Cándido, se nos está yendo el tiempo, pero usted escribió un artículo en estos días y yo tuve el lujo de leer. Y me gustaría de ese artículo sacar una pregunta. Pero me gustaría que usted me la contestara con la sinceridad que le caracteriza. En política, lo más importante que tiene que tener un político son una de estas tres cosas: liderazgo, poder o dirección. Que sabe lo que es liderazgo, lo que es el poder y lo que es la dirección. ¿Cuál de estas tres cosas para usted tiene nuestro presidente Luis Abinader? Él me la pone dura, ¿eh? Porque el liderazgo sabemos, yo sé quién tiene, pero ¿cuál de esas tres cosas tiene el presidente Luis Abinader? No. Acuérdense, en ese artículo lo que yo diferencio es poder, liderazgo, influencia. Tanto el poder como el liderazgo generan influencia, pero el poder está determinado por el puesto que tú tienes. Tú puedes tener poder y no liderazgo. Por ejemplo, se hace muy difícil que tú me digas a mí que Danilo Medina, una persona que no le gusta en el mundo del paradigma mediático, no le gusta hablar, puede ejercer la función de un liderazgo. Pero tiene poder en su partido y él tiene influencia. Fue presidente y tú no puedes decir que si lo va a evaluar fue 0, ni fue 20, ni 30. Hizo muchas cosas buenas. Entonces, tiene influencia. Pero esa influencia estaba determinada más por el poder que tenía como presidente. O como decían aquí, el que tenía la capacidad de los nombramientos. Y viene el liderazgo, que tiene que ver con las características que tú tienes como persona, lo que te adorna como ser humano, independientemente del puesto. Joaquín Balaguer dejó de ser presidente en el 96. Sin embargo, ejercía una influencia increíble hasta el 2002 que murió, con 96 años. No se me vaya muy lejos. Dígame aquí ahora. ¿Me entiendes? Ahora, no hay duda de que Luis Abinader ha ido de más en más. ¿Qué significa? Sacó 70% en el 2015 en la primaria, sacó 74.5% en el 2019 y ahora saca 90.79%. Y hay gente que dice, Luis Abinader me ha sorprendido, las expectativas como presidente fueron más halagüeñas, han sido más halagüeñas que lo que fue como candidato. Sí, eso. O sea, ha ido respondiendo a los desafíos que la sociedad, porque hay gente que van creciendo. Hay unos que crecen más en el puesto y hay otros que decrecen. Entonces, esa es la situación en que nos encontramos. Profesor, hemos llegado a la parte final. Con usted siempre falta tiempo para abordar. Yo quería terminar con una frase de José Mujica. Adelante. Que decía, todo lo que estamos viendo, Rusia, Ucrania, ahora Israel y Hamas, no Palestina, aunque Hamas está en territorio palestino. Es
es parte de una cruel realidad de cómo la humanidad todavía no responde a lo que es la naturaleza de la solidaridad y de la empatía. Como en el siglo XXI los seres humanos, Nos seguimos matando. nosotros somos los animales superiores del planeta Tierra, pero somos los que más destruimos a nuestros congéneres. Nos estamos matando Así uno con es. Bueno, agradecer como siempre, les reiteramos nuestro agradecimiento por usted siempre compartir estos temas interesantes para nuestra sociedad. A ustedes de igual forma, agradecerles la amabilidad y invitarles para que mañana nuevamente a esta misma hora y por este mismo espacio nos esperen. Feliz resto de la noche. Buenas noches. Hasta mañana.